Pots pujar a Maria Ezmendi, és fisioterapeuta de l'Hospital Sant Joan de Déu, perdoneu. És màster de tòrax per la Gent Bernat i dedica la meitat de la seva jornada a treballar a la unitat de la UCI pediàtrica i l'altra meitat treballa com a fisioterapeuta amb pacients de l'Hospital de Servei de Rehabilitació i espero que gaudiu de la seva presentació. Està constantment en contacte amb pacients oncològics, tot i no està únicament dedicada a aquest tipus de pacients. Vale. Ponerla en grano. Se puede. Ya tenemos una pantalla completa, ¿no? La verdad es que no son. Sí, pero es que son Bueno, lo primero de todo, deciros que haré la presentación en castellano porque me expreso mejor, ¿vale? En castellano que en catalán, pero bueno, luego si tenéis preguntas las podéis hacer en castellano o en catalán. Bueno, yo hablaré de la especialidad de la especialidad de la especialidad. Entonces, bueno, hablaré de la fisiorrespiratoria en el paciente oncológico pediátrico hospitalizado concretamente, ¿vale? Entonces, como mal, ¿no? Es que no sé. No es quedarlo. No. Que si no la tengo también en Power, pero La tenemos ajustada, ¿no? que se ve como arriba. Sí, aquí está. Ahí, ¿no? Vale. Vale, pues he hecho un índice un poco porque al ser una cosa tan específica, ¿no? Pues primero hablaré del paciente oncológico en pediatría que nos encontraremos con las características generales y respiratorias, luego de los problemas respiratorios o complicaciones que nos pueden dar, de los tipos de cáncer más comunes que nos encontraremos en pediatría y de los problemas respiratorios que estos tipos de cáncer acarrean. Después hablaré de la evidencia científica que, siendo tan específico, pues no hay mucha, pero ya nos sirve para recalcar la importancia del fisiorrespiratorio. Y luego, como veis en negrita, pues hablaré del Hospital Sant Joan de Déu, lo que hacemos, ¿no? Las áreas en las que trabajamos, las técnicas que utilizamos teniendo en cuenta el objetivo y en qué cáncer o con qué tipo de indicación. Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar fisiorespi, vamos a tener en cuenta también que trabajamos con niños, ¿no? Y el mundo del niño pues es un mundo diferente, ¿no? También. Y hay veces pues que para poder trabajar te tienes que buscar mil artimañas y más si está fisiorrespiratoria, ¿no? Y luego las contraindicaciones y precauciones que hay que tener, porque obviamente se puede complicar mucho el paciente. Y bueno, lo último, pues los mensajes que os podéis llevar para casa. Cuando hablo de características generales del paciente pediátrico oncológico, ¿a qué me refiero? Me refiero a los aspectos clínicos, fisiológicos y psicosociales que nos van a influir a la hora de elegir un tipo de técnica o de realizar nuestro tratamiento, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues son la edad, el tipo de cáncer, el tratamiento activo que esté llevando en ese momento, el estado inmunológico, la función pulmonar, el estado hematológico, el dolor y fatiga que puedan tener y el aspecto psicosocial, que también es muy importante. En la edad, claro, nosotros nos vamos a encontrar desde un bebé hasta un niño de 2 años, hasta un adolescente, incluso un paciente pues ya más adulto que empezó un tratamiento en el hospital y es mayor de edad, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener variaciones anatómicas y fisiológicas del aparato respiratorio. No es lo mismo un pulmón de un niño que un pulmón de un adulto. No es un pulmón de un adulto en miniatura. Por otro lado, el tipo de cáncer. Tendremos del tipo hematológico, como pueden ser las leucemias o los linfomas, o sólidos, como tumores del sistema nervioso central, neuroblastomas, tumor de Wilms, etcétera, ¿no? En cuanto al tratamiento activo, nos encontraremos pacientes que están pasando pues, por una quimio, una radio, cirugía, trasplante, y eso obviamente nos va a afectar a la función pulmonar, nos afectará también a la energía que tenga el paciente y a la supresión, ¿no? A la inmunidad. Por otro lado, la función pulmonar también se puede ver, puede estar disminuida por el propio tumor o por los tratamientos.
En cuanto al estado inmunológico, tendremos niños pues, con anemia, trombocitopenia, leucopenia, que con riesgo de sangrado, ¿no? Y que todo ello puede acarrear infecciones respiratorias. También veremos niños que estarán inmunodeprimidos, también por el tumor o por el tratamiento. Y habrá un dolor y una fatiga, ¿no? Que por tumor o tratamiento también, y eso pues nos va a afectar a la hora de realizar la fisio, ¿no? Entonces, el aspecto psicosocial también es una parte muy importante porque habrá una ansiedad, un miedo y un estrés familiar. Vamos a entrar en una habitación en la que habrá un niño, un adolescente que tiene un cáncer, que está recibiendo millones de tratamientos, y ahora ha venido el fisio de motor a decir que se movilice, y ahora viene el fisio respiratorio, que normalmente muchos no saben ni lo que es, y tenemos que entrar ahí, ¿no? Y una familia pues que tiene miedo, que no sabe lo que vas a hacer, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ganarse al niño o al paciente y a la familia. Por otro lado, en cuanto a características respiratorias, pues lo más común que nos vamos a encontrar es una tos débil o ineficaz, disnea, atelectasias, debilidad de la musculatura respiratoria y infecciones respiratorias frecuentes. En cuanto a la tos débil o ineficaz, pues nos la encontraremos en pacientes con debilidad muscular, tumores del sistema nervioso central o pacientes que han recibido una quimio, ¿no? Las atelectasias, pues seguramente serán posquirúrgicas, por radio o por masas abdominales o torácicas. Las infecciones respiratorias son frecuentes, como hemos dicho, pues por la inmunosupresión secundaria a la propia enfermedad o al tratamiento. La disnea nos la podemos encontrar por compresión, anemia, metástasis o efectos de la quimio y la radio. Y la debilidad de la musculatura respiratoria pues vendrá causada por esta inmovilización prolongada, aunque cada vez es menos porque los fisios de motor intentan que se muevan bastante, neuropatías o daños del sistema nervioso central. Aparte de esto, hay problemas respiratorios o complicaciones respiratorias importantes en los niños con cáncer. Nos encontraremos infecciones bacterianas, virales, como puede ser el VRS, ¿no? El virus respiratorio intersticial, el adenovirus, o fúngicas como el Aspergillus o la Cándida, por la inmunosupresión o por los corticoides, por ejemplo, ¿no? Las fúngicas. Puede haber compresión tumoral de la tráquea o de los bronquios principales, metástasis o infiltración pulmonar, toxicidad pulmonar por quimioterapia, el metrotexato, ¿vale? Luego neumonitis por radiación. Las complicaciones post-trasplante, que son muy típicas y nos los encontraremos muchas veces en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ¿no? El famoso AIDS pulmonar, la enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Que nos puede provocar la bronquiolitis obliterante o fibrosis pulmonar. También podemos encontrar derrame pleural o pericárdico, atelectasia, el síndrome de distrés respiratorio, ¿vale? Por sepsis o por quimio, tromboembolismo pulmonar y hemorragia alveolar difusa. Vale, como información, ¿vale? De la situación del cáncer infantil en España, estos son los principales resultados del informe de Reti-Sejov, ¿vale? La incidencia del 2020 al 2023 de 0 a 14 años es de 4.017 casos. Como veis en el azul más de la derecha, pues el 27,5% son leucemias, el 26,4% son tumores del sistema nervioso central. Luego nos encontramos los linfomas y luego pues los neuroblastomas y ya el resto de tumores, pues por ejemplo también los óseos, los renales, ¿vale? Y todos los que veis ahí. Entonces, ahora voy a hablar de los tipos de cáncer más comunes y el problema respiratorio que nos pueden dar, ¿no? Las leucemias, vale, pues ¿cuál es el mecanismo de afectación respiratoria? Pues suele ser indirecto, por la inmunosupresión o por infiltraciones raras. Normalmente nos encontraremos infecciones respiratorias frecuentes, como pueden ser neumonías, bronquitis, broncoespasmos, hemorragias pulmonares, infiltraciones por blastos, etc. En los tumores del sistema nervioso central nos encontraremos una alteración neurológica de los centros respiratorios.
¿vale? Con lo cual nos podemos encontrar una apnea, una respiración irregular, riesgo de neumonía por aspiración, debilidad de los músculos respiratorios, ¿vale? En los linfomas habrá una compresión torácica mediastínica o infiltración pulmonar y habrá una disnea, una tos, un estridor, derrame pleural, neumonías por inmunosupresión. El neuroblastoma habrá una compresión torácica o cervical y generará una dificultad respiratoria. Aquí también nos encontraremos pues tos, atelectasias, disnea. Y en el tumor de Wilms o neuroblastoma pues habrá metástasis pulmonares o complicaciones posquirúrgicas y también tendremos disnea, tos, hemoptisis, neumonía, atelectasias, insuficiencia respiratoria, o sea, diferentes problemas respiratorios, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a realizar fisioterapia en estos pacientes? Pues, por ejemplo, las leucemias, pues al haber esta neutropenia, tendrán más riesgo de sufrir infecciones respiratorias, ¿no? Y la debilidad muscular por quimio, pues también hará que haya un aumento de estas infecciones y el encamamiento prolongado, pues también hará que tengamos que trabajar, ¿no? Que incidir. En los tumores del sistema nervioso central, esta alteración neurológica de los centros respiratorios, pues nos va a producir seguramente un mal manejo de secreciones, ¿vale? Los linfomas tendrán seguramente una masa mediastínica, con lo que habrá una reducción de la ventilación, puede haber atelectasias por compresión o inmovilidad también durante el tratamiento. En el tumor de Wilms o el nefroblastoma podemos tener una infiltración o resección pulmonar quirúrgica parcial con una disminución de la función respiratoria. Y en general en los pacientes posoperados de cirugía torácica oncológica pues puede haber dolor, hipoventilación, acumulación de secreciones tras la toracotomía o esternotomía y obviamente un miedo importante a toser. Entonces, bueno, como ha comentado mi compañera, pues la protección de la tos es importante, ¿no? Y no lo he puesto como técnica, pero es una cosa que también siempre pues les enseñamos, ¿no? En cuanto a la evidencia científica, pues no hay mucha, la verdad, pero bueno, esta revisión sistemática que se presentó en un congreso de fisio nacional habla sobre la evidencia de diferentes técnicas de fisio en oncología y en UCI, ¿no? Y bueno, es verdad que no se enfoca en el paciente pediátrico concretamente, pero sí que habla pues, de técnicas de fisiorrespiratoria y de la utilidad del fisiorrespiratorio pues, en los pacientes oncológicos, ¿no? Y que podemos mejorar pues eso, la ventilación, la oxigenación, drenaje de secreciones y demás. Y luego está esta revisión sistemática, que la verdad es muy interesante porque sí que pone el valor del fisio en la unidad de cuidados intensivos, ¿vale? En paciente oncológico pediátrico. De hecho, habla de que el el uso del soporte respiratorio junto con la fisiorrespiratoria, ¿no? Reduce la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Con lo cual contribuimos a algo muy importante, ¿no? Y a las complicaciones también. Por un lado, habla que el uso del ABNI y la prevención de la intubación contribuyen a la prevención de complicaciones en el síndrome de distrés respiratorio leve o moderado, y cuando es grave, obviamente la intubación rápida también disminuye este riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, bueno, pone en valor que la fisio es importante para el seguimiento del cuadro clínico y el manejo ventilatorio. Al final podemos ayudar drenando secreciones em, em, en el manejo del ventilador, ¿no? Y la sincronización del paciente con el ventilador, en el drenaje de secreciones, o sea, en la aspiración de secreciones, pero siempre teniendo en cuenta de hacerla solo si es necesario, por los riesgos que hay de sangrado y demás. Y bueno, tenemos un papel importante, ¿no? En este tipo de pacientes en la UCI también, ¿no? Que igual hasta ahora pues no tratamos tantos. Entonces, ahora voy a hablar más en concreto de nuestro hospital, ¿vale? Que sepáis que en el Hospital Sant Joan de Déu tenemos 24 box de UCI que se suelen añadir a 28 en invierno y 2 son de presión positiva. Pero bueno, los pacientes oncológicos también nos lo podemos encontrar en cualquier box si ha habido alguna cirugía, por ejemplo, ¿no? Y luego está
el Pediatric Cancer Center con su unidad de oncología, que tiene 37 camas, si no me equivoco, y la de UTPH, que son 8 camas, ¿vale? Y el fisio respiratorio, pues no está no tenemos fisio en oncología concreta, sino que somos los fisios que hacemos respiratorios en parte de nuestra jornada, pues vamos a hacer un paciente oncológico, igual que podemos hacer también alguno de planta, ¿no? O de UCI. Yo concretamente, donde más veo es en UCI pediátrica, aunque a veces también tengo que ir a planta de hospitalización. En cuanto a las técnicas, las que más utilizamos nosotros son el drenaje autógeno, la presión expiratoria positiva PEP, el inspirómetro de incentivo volumétrico, que como ha dicho Judith, igual que con la PEP hay que tener un poquito de cuidado porque son niños y pueden hacerlo de manera no adecuada, por eso es tan importante que vaya al fisio respiratorio y que se les enseñe bien a hacer la técnica, el asistente de tos mecánica o cofasis y los juegos respiratorios, que parece que una chorrada, pero es que en el paciente pediátrico es importantísimo que de alguna manera u otra el paciente colabore, ¿no? Y nos son de gran utilidad, la verdad. El drenaje autógeno, como supongo que sabréis, es una técnica de Jean Chevalier de higiene bronquial y el objetivo que tiene esta técnica es movilizar secreciones, prevenir atelectasias y mejorar la oxigenación, ¿vale? Es una técnica en la que hay un despegue, juegas con flujos y volúmenes para que al final se produzca una tos o un control o un hub para eliminar las secreciones. ¿Cuándo la utilizamos? Pues cuando hay infecciones respiratorias recurrentes, cuando hay una debilidad de la musculatura respiratoria o en un postquirúrgico o por radio. El drenaje autógeno se puede hacer de manera activa. Cuando el paciente colabora, pues podemos hacerlo de manera activa, pero muchas veces nosotros, por ejemplo, en la UCI o en niños, pues lo tenemos que hacer de una manera pasiva. Luego está la presión expiratoria positiva o la PEP, que la utilizamos con los objetivos de mantener las vías respiratorias abiertas, movilizar secreciones y mejorar la ventilación. Lo que hacemos es exhalar con una resistencia. Veis ahí que ahí es verde, pero hay de diferentes colores y el fisio es el que controla la resistencia con la que quieras que trabaje el niño, ¿no? Las indicaciones suelen ser en atelectasias, cuando hay debilidad de la musculatura respiratoria o postcirugía torácica abdominal. Obviamente, para hacer esta técnica, el niño tendrá que tener, pues no sé, más de 5 años o entender bien la técnica, ¿no? Si no, obviamente no le daremos una PEP. En cuanto al inspirómetro de incentivo, utilizamos el volumétrico, ¿vale? De la izquierda es el que utilizamos pues, en niños así como más mayores y el otro en niños más pequeños. Y el objetivo que tenemos es mejorar la expansión pulmonar, fortalecer los músculos inspiratorios y prevenir atelectasias. Y normalmente la indicación es post-trasplante hematopoyético, en algún posquirúrgico y cuando hay riesgo de infecciones respiratorias. Por ejemplo, una de las complicaciones que suelen tener los pacientes oncológicos son las mucositis. Entonces, muchas veces no pueden llegar a realizar el inspirómetro, ¿no? Porque no pueden coger la boquilla. Entonces lo que hacemos es les adaptamos una máscara del Ambu o del Cofasis para que realicen inspiraciones, pero en vez de con esto, pues con la mascarilla, ¿no? Pero bueno, es verdad que, como ha dicho Judith, pues tanto el inspirómetro como con la PEP tenemos que incidir mucho porque los niños al final lo que quieren es llegar hasta arriba lo más rápido posible. Muchas veces los tapamos porque así te aseguras que no hagan una inspiración rápida, sino que buscamos que lo hagan lento, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que estar muy atento y por otro lado también utilizamos el asistente de tos mecánico, ¿vale? Para mejorar esta eficacia de tos o eliminar estas secreciones más difíciles y también para prevenir complicaciones respiratorias. Está indicado cuando hay una tos débil o ineficaz y cuando hay una debilidad de la musculatura respiratoria, ¿vale? Por ejemplo, en estos tumores del sistema nervioso central, en las que pues, no pueden movilizar secreciones y el asistente de tos también siempre tener en cuenta que hay que tener un aspirador de secreciones cerca porque se pueden quedar las secreciones y tenemos que correr muchas veces para expulsarlas, ¿no? Los juegos respiratorios, pues como os he dicho, pues es súper importante, entonces los hacemos con el objetivo de movilizar secreciones y de mejorar la ventilación.
Solemos utilizar desde pompas de jabón hasta este invento con un guante para simular una PEP. Luego también muchas veces pues usamos cañitas, vasos de cartón, jugamos con los tapones de las botellas de agua, haciendo porterías. Al final el objetivo es que el niño sople de alguna manera y pueda movilizar esas secreciones, ¿no? Porque aparte de que nosotros podamos hacer un drenaje autógeno si es necesario para movilizar las secreciones, el resto del día no estamos con el paciente, ¿no? Y nos interesa pues que trabaje y que movilice, ¿no? Que movilice estas secreciones. Lo utilizamos en niños pequeños y a veces en no tan pequeños, porque hay pacientes que tenemos dificultad de que nos colaboren en otras técnicas más complejas. Igual tú le pides que te haga un inspirómetro, pero realmente ves que lo está haciendo fatal y entonces, pues bueno, igual haciendo un poco de juego respiratorio y demás, pues consigues tu objetivo, ¿no? ¿Qué consideraciones tenemos a la hora de realizar la fisiorrespiratoria? Pues obviamente siempre supervisar los signos vitales y la saturación de oxígeno antes, durante y después de la sesión. Hay que adaptar las técnicas y seleccionar las técnicas según la edad, la colaboración. Hay pacientes que igual en un momento de su tratamiento son colaboradores y luego nos los encontramos en la UCI con una ventilación no invasiva que, que están fatigados y que, bueno, pues tenemos que adaptar, ¿no? la técnica en ese momento, ¿no? Y obviamente el estado clínico del paciente. Priorizaremos siempre técnicas no invasivas y suaves. Al final son pacientes que tienen riesgo de sangrado, suelen estar inmunodeprimidos y siempre es súper importante valorar el riesgo-beneficio y comentarlo con el resto de profesionales, ¿no? Tanto oncólogos como neumólogos. A nosotros las peticiones nos las hace el oncólogo o a veces el neumólogo, ¿no? Y también es súper importante hablar con enfermería antes de realizar el tratamiento, porque igual lo que te pone en la historia clínica es una cosa, pero el paciente durante la mañana o durante el transcurso del día ha hecho determinada complicación y tienes que valorar si en ese momento hay que tratarlo o no. En cuanto a, obviamente, la fisiorrespiratoria es muy útil, pero tenemos muchas complicaciones por el propio tumor, por los tratamientos y entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un neumotórax no tratado, pues podemos aumentar este colapso pulmonar. Pues seguramente pues no vamos a tratar. En una podemos tener una hemorragia, si hay una hemorragia pulmonar activa, también podemos aumentar este riesgo de sangrado, así que también hay que vigilar. Si hay una inestabilidad hemodinámica, es decir, el paciente está hipotenso o taquicárdico o demás, pues también el que nosotros trabajemos igual puede empeorar su situación. Si hay una hipoxemia grave, pues igual no tenemos que hacer fisiorrespi, y que lo que tiene que hacer es ir a la UCI. Cuando hayamos controlado esto, pues igual sí que podemos trabajar nosotros. Si hay fracturas costales recientes o una cirugía torácica sin autorización, pues lo mismo, nos tienen que avisar, ¿no? Para que podamos empezar. Y si hay fiebre alta sin control o una sepsis no tratada, pues igual el movilizar a este paciente también nos va a llevar a una situación más crítica. Y luego están las precauciones, ¿no? Pues está la neutropenia severa o la trombocitopenia, la fatiga extrema o la debilidad. Obviamente, pues si el paciente está muy débil o está muy fatigado, pues valoraremos que las sesiones igual tienen que ser más cortas o el número de repeticiones menor, ¿vale? Si hay un síndrome de vena cava superior o compresión mediastínica, buscaremos posiciones que no aumenten la presión del tórax. Y en el edema pulmonar o derrame pleural significativo, pues también valoraremos si realmente el riesgo-beneficio, ¿no? Si realmente, pues seguramente trabajemos cosas que generen una expansión pulmonar, ¿no? Y luego el tratamiento reciente de quimio-radio, pues a veces también puede ser que el paciente esté muy fatigado y entonces valorar también si ese es el momento o es mejor realizarlo más tarde. Entonces, como conclusiones o mensajes para que os podáis llevar a casa, pues eso, que la fisiorrespi es fundamental en el abordaje integral del tratamiento del paciente oncológico pediátrico, que son vulnerables desde el punto de vista respiratorio, tanto por la enfermedad de base como por los múltiples tratamientos que reciben,
que existen diferentes técnicas, que hay que elegir la adecuada y siempre la tenemos que adaptar a nuestro paciente y siempre tener en cuenta de que que trabajamos en pediatría, ¿vale? También. Y que es súper, súper importante tener claras las contraindicaciones y demás, y que a veces pues es importante saber cuándo no tenemos que tratar. Y, bueno, es imprescindible la comunicación pues con el resto de profesionales. Y nada, muchas gracias y espero que haya sido